Bueno, hemos tenido excelentes oradores hoy. Escuché al señor Patrick Dalton hablar. Él está muy a tono y fue muy completo en todo su entendimiento sobre cómo todo esto se aplica a todos ustedes, a lo que ustedes tienen que hacer. El señor Patrick Dalton está con ICF Consulting, tiene más de una década de experiencia con distribución, ingeniería y tiene experiencia específica con la implementación de recursos a base de inversión y ha ayudado a Minnesota a actualizar su proceso de interconexión y los estándares técnicos. Tenemos otra estimada panelista, la señora Marianne Piet, que tiene sus antecedentes en ingeniería mecánica de construcción y es científica senior y directora de tecnología de construcción y sistemas urbanos en Berkeley Lab. Ella tiene experiencia con respuesta a demanda, con las actividades de recursos energéticos en la construcción con EOE. Así es que sin más que agregar, le paso la palabra a Patrick, que es el que va a hablar con nosotros. Adelante, Patrick. Genial. Gracias, Kerry. Y gracias a Naruk, Nacio, DOE y todos los patrocinadores de este evento. Realmente agradezco la oportunidad de hablar con todos ustedes sobre este tema. Y lo que voy a cubrir es el DER, el lado de la oferta, es decir, las fuentes de energía. Y luego Mary Ann en la próxima presentación verá un poco más el lado de la carga. Así que con eso, bueno, siguiente diapositiva, por favor. Muy bien, así que comenzando con las conclusiones clave en mente, primero vamos a hablar brevemente sobre cómo las consideraciones de integración de DR varían según el tipo de tecnología. Realmente nos estamos moviendo hacia un mundo basado en inversiones, pero ese será el enfoque de la presentación y me gustaría hacer esas diferenciaciones desde el inicio. Luego hablaremos sobre algunos de los impactos, sobre los impactos de la DR que los planificadores y modeladores de la red revisan mientras pensamos en integrar una DR um, en el sistema. Hablaremos un poco de cómo están involucradas las necesidades de integración en el mercado de planificación operativa, pensando en parte del seguimiento y el control asociados con la clasificación del almacenamiento de la energía o agregaciones de estas DERs o recursos energéticos frente al mercado. Y eso es importante para como la manera en que integramos DRs en el sistema. Luego hablaremos sobre el lado del control para que el DR puede tener controles locales, pero también se puede controlar desde sistemas centralizados y eso se vuelve cada vez más importante a medida que obtenemos mayores penetraciones. Realmente a la hora de integrar los DR como un recurso esencial en el sistema. Y finalmente terminaremos con la interoperabilidad, que en realidad es la agrupación de temas en torno a las comunicaciones y el intercambio de información. Entonces, hablaremos sobre lo importante que es para el monitoreo y control. Siguiente diapositiva. Así que iniciaremos con una breve descripción general de las tecnologías. Mencioné que los impactos importan según el tipo de tecnología y en el pasado muchas de Rs eran máquinas rotativas que se remontan a varias décadas y este era un tipo muy acoplado de DR, es decir, mecánico. Respuesta basada en la física de los campos magnéticos y en lo que estaba sucediendo con esa máquina. Pero a medida que avanzamos, estos DR están realmente definidos. Las respuestas las define un software. Así que eso abre una gran flexibilidad, pero también abre un rango mayor de respuestas. Cuando hay un problema en el sistema, por ejemplo, exactamente cómo responde el DR. Si se trata de un sitio solar, ese inversor y el tipo específico de programación dictará la respuesta. Así que es una especie de gama más amplia de respuestas y capacidades para este caso. Y así la mayoría de los inversores no están diseñados para funcionar sin una red más grande. A menudo se les llama seguimiento de red, pero la formación de redes se está convirtiendo en un tema cada vez más importante, ya que pensamos en microredes, inversores y DRs para
respaldar realmente el sistema a medida que los inversores se convierten en tipo de generación dominante. En la siguiente diapositiva. Así que esta es una imagen de los controles de inversor. No vamos a entrar en detalles técnicos, pero lo que sí quería señalar en esta diapositiva es que un inversor está tomando la corriente continua de un panel solar y realmente corta esa energía en una forma de onda que imita la red y básicamente solo sigue esa red. Y esa es la respuesta definida por el software donde un inversor solamente busca inyectar energía en la red en función de la señal que se está dando a la red. Ese es el modelo de inversor para DR en modo conectado a la red que vemos en el sistema hoy en día. Siguiente diapositiva, por favor. Cuando pensamos en el almacenamiento energético, está bien, había algo que quería decir sobre el almacenamiento de energía antes de continuar. El almacenamiento de energía tiene otra capa de controles de software en la parte superior de los controles de la inversión, del inversor que acabamos de ver, y eso abre otra gama de capacidades y respuestas en las que no entraremos en detalle hoy, pero simplemente quería mencionarlo. Siguiente diapositiva, por favor. Entonces, en términos de un marco, o como yo pienso sobre la progresión para la integración DR, primero están las interconexiones fundamentales de los DRs. Por lo tanto, conectar un dispositivo al sistema es un poco el lado de la interconexión y las limitaciones que los planificadores y operadores de la red consideran cuando realizan una interconexión a menudo se divide en cuatro categorías de consideraciones de voltaje térmicas, de control y de protección. Vamos a dedicar un poco de tiempo a analizar las consideraciones de voltaje, porque ahí es donde los inversores inteligentes basados en el IEEE 1547 que están abriendo inversores inteligentes a un mercado mucho más amplio. Y esto es lo que estos inversores pueden controlar y realmente respaldar la red. Y luego está subiendo, digamos, una capa, está la planificación de R y las necesidades operativas, pensando desde una perspectiva más de sistemas y en términos de qué necesitamos para ser conscientes de cómo se está comportando el DR conforme operamos la red. Si se trata de enmascarar una parte de la carga y necesitamos asegurarnos de que tenemos la capacidad para servir esa carga, debe ser ese tipo de conciencia desde una perspectiva de planificación. Es posible que necesitemos comenzar a tener más control remoto para mantener el DR en línea, parte del sistema en una gama más amplia de condiciones. Y luego está esta perspectiva de confiabilidad del sistema en general. Es posible que hayan escuchado un tema en inglés conocido como write-through y ya vamos a hablar sobre eso, cómo el DR se está volviendo mucho más crítico para respaldar el sistema de volumen y puede tener un impacto significativo en el sistema de volumen si todo desaparece repentinamente. Tenemos que pensar en ese tipo de nivel más alto, más allá de la perspectiva del sistema de distribución mientras estamos integrando el DR. Yendo un paso más allá, se piensa en DRs como un recurso integrado que puede proporcionar servicios de capacidad, tal vez como una alternativa a la actualización de un transformador, de una subestación en ese tipo de escenario alternativo no inalámbrico. Y también está el lado del mercado. Siguiente diapositiva. Vamos a repasar brevemente los impactos de DER en el sistema. Esto, lo que estamos viendo es un perfil de voltaje de carga estándar y ese es el cuadro en la parte inferior, donde a medida que se aleja de la subestación en un sistema típico, el voltaje disminuye. Próximo. Pero a medida que instalamos un DR en el sistema, este flujo inverso puede causar que el voltaje aumente cerca de donde se encuentra ese DR, por lo que en realidad esa función de ese flujo de potencia inverso y ese mismo efecto que está causando la disminución de voltaje en ese escenario
ahora está causando un voltaje elevado cerca del DR. Así que hay realmente dos formas principales desde la perspectiva del DER en la que este puede ayudar a administrar el voltaje. El primero es consumir potencia reactiva, por lo que hay un componente de potencia llamado potencia reactiva o VAR o VAR por las siglas en inglés. Y si un DER consume ese tipo de potencia para contrarrestar los efectos de los vatios que inyectan en el sistema, esto puede tener un impacto significativo y esa es la base de la función del inversor inteligente establecida desde un nivel fundamental. La otra forma que es un poco menos deseable es reducir los vatios, por lo que un menor grado de producción de energía en ese momento, y eso generalmente se reserva como una especie de opción de respaldo porque afecta a la economía del DR. Y si el sistema cuenta con esta energía, es importante tratar de no restringir esa producción de energía a menos que sea absolutamente necesario. Así que en el FREN, en cuanto al tema de conciencia, es necesario estar al tanto de dónde se está conectado el DR y la cantidad que se está produciendo. Y este es solo un breve ejemplo del que veremos donde se está dando servicio a esta gran planta solar cerca de una subestación para empezar. Y en esta situación se ha estudiado realmente, se ha estudiado en el rango de condiciones que se esperan durante todo el año y es bueno tener esto, la información de monitoreo. Pero cuando hacemos clic en la siguiente diapositiva donde reconfiguramos este alimentador, podría haber un evento o un tipo de problema de mantenimiento donde ahora ese DR que está siendo atendido desde esa subestación azul está a una gran distancia de una subestación distinta que podría no haberse estudiado. Entonces, tener esa conciencia de lo que produce el DR, especialmente en estas configuraciones anormales y cómo eso podría estar afectando cuán cerca estamos de las restricciones del sistema, se está volviendo cada vez más importante a medida que el DR se propaga a través del sistema. Siguiente diapositiva. Y esto se puede manejar mediante una combinación de monitoreo de una salida de R estimada. Creo que la industria todavía está tratando de encontrar un equilibrio y averiguar cuál es el papel correcto para la estimación frente al monitoreo directo, que puede ser un poco más costoso, pero en última instancia tiene una comprensión de cuánto DR está en línea en un punto dado en el tiempo, es muy, muy importante. Siguiente diapositiva, por favor. Ahora vamos a entrar en algunas de estas funciones del inversor inteligente que están habilitadas por el IEEE 1547-2018 de manera más amplia. Algunos de estos están disponibles en Hawái y California ya durante varios años y estos solo necesitan moverse más rápido que el resto del país según los niveles de penetración. Siguiente diapositiva, por favor. Ah, así que hay 5 funciones de control principales que todos los DERs tendrán en el futuro, una vez que el equipo que esté certificado según el estándar esté disponible. Y una breve nota al respecto, estamos esperando que eso ocurra en algún momento alrededor del primer día del año para el 2022, que comienza a hacerse esta disponibilidad generalizada para este tipo de equipos. Este equipo tendrá 4 de estas funciones de control de potencia reactiva, por lo que, recordando lo que vimos hace unas cuantas diapositivas, la potencia reactiva que consume, el consumo VAR, hay 4 formas distintas de hacerlo, 4 controles distintos para hacerlo y luego hay uno sobre eso que facilita la reducción de la producción de la energética. Solo podemos habilitar un modo de potencia reactiva a la vez, pero podemos apilar la potencia activa o el volt watt encima. Y esto lo veremos en las siguientes diapositivas. Así que siguiente, por favor. Vamos a ver este volt var y la función de volt vatio de esa lista porque estas realmente se están convirtiendo en las funciones preferidas
para los estados que están adaptando a las funciones 1547 y de inversor inteligente. No es uniforme que los estados lo seleccionen, pero parece haber una tendencia emergente de que estas son las funciones de mayor interés y quizás de mayor beneficio. Este primero es el modo volt bar, que detecta, reacciona al voltaje de la red. Y lo que estamos viendo en este gráfico acá está el eje vertical, estamos viendo esa potencia reactiva, la inyección o absorción de ese componente de potencia reactiva. Y esa es una función del eje horizontal que es un voltaje del sistema. Así que hay un rango llamado banda muerta en esta diapositiva donde no sucede nada si el voltaje es solo una desviación menor del objetivo al que estamos apuntando. El sistema DR no hace nada, pero a medida que nos movemos hacia el lado derecho de la pantalla acá, al lado derecho del gráfico, cuando el voltaje aumenta, intentamos contrarrestar ese aumento de voltaje, aumentando gradualmente la cantidad de potencia reactiva que se consume. Y nuevamente esa potencia reactiva va en dirección opuesta de la producción de energía normal. Por lo tanto, pueden pensar en la potencia reactiva casi como un flujo de potencia directo, mientras que nosotros pensamos en ese flujo de potencia inverso del propio DR, lo cual es un efecto contrarrestante que puede tener un impacto significativo en la gestión del voltaje del sistema. Esta es una función excelente que se hace automáticamente y ha mejorado los métodos de las empresas de servicios públicos que han utilizado durante años. Nos ayuda a ver cuáles son las condiciones en tiempo real en el sistema. Siguiente, por favor. Así que breve vistazo a los voltios, vatios, y tiendo a pensar en esto como un apagado suave cuando los voltajes son realmente altos y se relaciona con configuraciones anormales del sistema que veremos en la siguiente diapositiva, pero veamos simplemente lo que describe, lo que hace esta función. El gráfico que estamos viendo en la pantalla muestra el eje vertical, esta es la generación de energía de regreso, entonces el vatio, la parte de energía o potencia, debería decir que se paga o compensa el DR a través de medición neta o cualquier tipo de compensación que existe. La potencia activa, bueno, ¿por qué no describo primero el eje horizontal? Ese es el voltaje, así que a medida que te alejas más a la derecha, el voltaje es mayor. Y lo que está haciendo esta función es para condiciones normales, el DR solo produce la energía que tiene disponible. Así que si es una unidad solar, producirá tanta energía como pueda el sol. Pero si por alguna razón el voltaje llega a ese nivel muy alto, comenzará a disminuir gradualmente esa producción en una especie de un tipo suave de cierre. Siguiente diapositiva, por favor. Que lo que estamos viendo acá es un ejemplo de la aplicación del voltio watt. Tenemos una unidad de R que está conectada junto al lado de la subestación. Es una excelente ubicación para un DR, generalmente genera menos impactos en el sistema, pero si hacemos clic en la siguiente diapositiva, supongamos que hay algún tipo de evento en esa subestación, tal vez un animal, un rayo, una falla de equipo. Siguiente. Esta subestación se desconecta automáticamente y ahora el DER recibe servicio desde una subestación distinta que está mucho más lejos y esta es probablemente una configuración en la que no se estudió el DER y luego lo que puede hacer la función de voltios vatios a continuación. Ah, reducirá la energía a algún tipo de nivel que con suerte tenga un impacto menor en el sistema. Entonces, ese apagado suave permite que el DR aún intente producir la mayor cantidad de energía posible, pero en una configuración para la cual no se estudió. Por lo tanto, esa función puede desconectar automáticamente la energía de manera tal que ayuda a integrarla en el sistema y permite una flexibilidad del sistema para cambiar este DR en un montón de configuraciones distintas sin necesidad de realizar un estudio de ingeniería detallado en todas esas configuraciones. Siguiente, por favor. Mencioné que estas funciones se pueden apilar y este es un enfoque que los estados comienzan a tomar y creo que es efectivo.
donde en condiciones normales de voltaje que se muestran en verde acá, la función volt-var es la respuesta primaria. Y luego, una vez que los voltajes superan el rango aceptable y existen estándares de la industria sobre lo que las empresas de servicios públicos necesitan para mantener el voltaje, el rango que necesitan para mantener el voltaje, si el voltaje comienza a exceder ese rango, entonces esta otra función que acabamos de ver, voltio-vatio, se puede usar para comenzar a reducir la producción de energía. Si el voltaje es demasiado alto, lo que veremos en un segundo acá, en términos de condiciones anormales, el DR se apagará, como siempre lo ha hecho. Hay un rango en el que no necesariamente se requiere operar. Siguiente diapositiva, por favor. Así que ahora vamos a hacer la transición. Estábamos mirando la perspectiva del sistema de distribución y cuáles son los impactos locales para la planta solar, que está en el nivel, en el vecindario, a una unidad de una azotea. Ese es el tipo de impactos. Pero ahora vamos a hacer una transición al sistema de transmisión y generación a granel. Y el sistema de energía a granel necesita una perspectiva distinta sobre lo que el DR tiene que hacer en comparación con el sistema de distribución. La perspectiva del sistema de granel que estamos viendo, queremos que tenga un soporte mayor y que continúe apoyando el sistema mediante la producción de energía y que actúe como un amortiguador cuando los eventos comienzan a suceder. En cuanto a la distribución, todavía existe una filosofía general de tratar de disparar el DR más rápido para coordinar con la distribución, la protección del sistema si algo saliera mal con un DR que no detecta que hubo un evento del sistema. Así que existe esta tensión aquí donde la distribución un disparo más rápido, una preocupación por el voltaje, el precio, el sistema a granel que dice espera el mayor tiempo posible. Realmente nos gustaría el apoyo. Ya, y los operadores y cómo lograr un equilibrio. Así que hay varias regiones que han pasado por esta discusión sobre el transporte y esto es específico de la adopción de IEEE 1547 en California o Hawái, por ejemplo, que han estado implementando esto durante algún tiempo. Pero ahora estamos comenzando a estandarizar los requisitos de transporte en una franja más amplia de estados. Y lo que esto muestra es PJM, ISO, Nueva Inglaterra, MISO, cómo han decidido realmente idear una gama de diferentes filosofías y escenarios sobre cómo abordar este equilibrio. Y actualmente estamos trabajando con el ISO de Nueva York y las empresas de servicios públicos de ahí. Eh, así, esto es una primera decisión clave realmente importante que se necesita para la implementación del IEEE 1547, de cómo lograr ese equilibrio y puede ser un tipo de discusión más amplio, más largo, ya que hay personas del lado de transmisión y del lado de la distribución que y provienen de muchos de mundos distintos, pero a menudo podemos mirar esta perspectiva de sistema masivo más rápido para determinar realmente dónde deberían caer esos pequeños puntos para su región en particular y mejor tratar de coordinar estas respuestas en una región más amplia, en ISO, RTO, donde hay mercados organizados. Es un buen mecanismo para hacerlo. Así que ahora solo me gustaría mostrar algo de la actividad estatal notable y esto no es exhaustivo, pero esta es una descripción de algunos de los estados que han comenzado a considerar la implementación de este IEEE 1547. Naruc aprobó una resolución hace aproximadamente un año, o quizá un poco más, que recomendaba que las comisiones estatales comenzaran a analizar realmente esta implementación y alinearan estos esfuerzos con la disponibilidad de equipos certificados. Hablé un poco sobre cómo los equipos certificados pueden tardar 9 meses a un año, tal vez incluso un poco más. Es un buen momento para comenzar a tener estas discusiones, para prepararnos para que estos equipos estén disponibles, pero todavía tenemos un poco de tiempo antes de que estén disponibles, lo que nos beneficia a todos.
Y luego, esta es solo una tabla de referencia sobre algunas de las actividades que se encuentran en los estados resaltados. Entonces, ahora vamos a tocar brevemente la interoperabilidad y esto nuevamente es el intercambio de información, de comunicaciones. Y si pasamos a la siguiente diapositiva, esto le da el alcance. Y siguiente, por favor. Realmente para el estándar 1547 y lo que podría implementarse en las reglas estatales. Realmente solo mira la interfaz del DER en sí y toda la red ascendente y cualquier sistema con el que se esté comunicando no está realmente dentro de ese alcance. Pero lo que hace por nosotros es que nos permite estandarizar cómo referirnos a estas funciones. Entonces, la manera en que se describe una función en la jerga técnica es un modelo de información y luego el lenguaje que se utiliza para describir eso son los protocolos de comunicación. Por lo tanto, estos son aspectos realmente importantes para describir los aspectos de interoperabilidad de los inversores inteligentes. Y los tipos de casos de uso para los que podría usar la interoperabilidad es el monitoreo en tiempo real, si necesitas realizar cambios de configuración remota para alguna situación particular en la que se encuentra la empresa de servicios públicos o estos esquemas de control centralizado como el sistema de administración de distribución avanzada para administrar el DER de forma remota también es otro ejemplo. Dentro de eso, las interconexiones flexibles o el cambio dinámico de la cantidad de producción de energía en función de las condiciones del sistema que cambian dinámicamente. Ese es otro tipo de caso de uso. Hay mucho más de eso, pero solo quería darles una idea de los tipos de casos de uso que desbloquea la interoperabilidad. Siguiente, por favor. Y este es el ejemplo del ADMS con un poco más de detalle. Hablamos de la conciencia situacional y la carga oculta. También existen estas aplicaciones más avanzadas dentro de los ADMS o FLISR que es la restauración del servicio de aislamiento de la localización de fallas, la parte de conmutación automatizada de un sistema ADMS. Y DER puede afectar los cálculos allí, por lo que debemos integrarlo dentro de ese tipo de sistemas. También la regulación de voltaje, si estamos desarrollando un esquema de conservación de reducción de voltaje o un esquema de control centralizado para la gestión del voltaje, es realmente importante pensar en coordinar los controles de R y la interoperabilidad es una forma de hacerlo. Veo una pregunta en una encuesta. Sí, creo que teníamos una. Así que sería bueno insertarla acá. Así que la pregunta aquí que nos gustaría medir de todos ustedes es ¿hasta qué punto estaba comenzado a planificar controles de DER avanzados de integración? Tomemos un minuto para que puedan responder. Muy bien. Parece que los resultados de la encuesta están disponibles. Distribución bastante buena entre las diferentes respuestas. Y la respuesta más grande no es muy donde se encuentra actualmente el Estado con la integración de los controles de ERS en inversores inteligentes. Gracias por esas respuestas. Es interesante. Y entonces creo que esta es mi última diapositiva. Solo quería mencionar que en esta imagen en particular no es necesariamente exacta en cómo se diseñarán los sistemas, pero existe esta necesidad de desarrollar un tipo de arquitecturas en torno a cómo los agregadores de R podrían interactuar con los sistemas de gestión de investigación de energía en los sistemas de ADMS y SCADA y la ciberseguridad también es un componente bastante crítico de esto.
es una necesidad futura que que quería incluir. Y con eso, ah, estas las conclusiones por las que comenzamos y no necesariamente las volveré a repasar por un tema de tiempo, pero sí algunas preguntas clave que los estados pueden hacer sobre la integración del DR. Esta es nuevamente una diapositiva de referencia y luego una diapositiva de referencia más y también pueden obtener más información en ella. Viendo el tiempo, creo que es lo más que tenemos, pero